4. La configuración del proceso global del capital. Segunda parte del manuscrito principal del libro 31865. Folios 243 al 575 del manuscrito a 80 a 54, escrito desde mediados de 1865 hasta diciembre del mismo año. En el capital que devenga interés queda consumada la representación del capital fetiche, la representación que atribuye al producto acumulado del trabajo, y por añadidura fijado como dinero, la fuerza de generar plusvalor en virtud de una cualidad secreta e innata, como un autómata puro, en progresión geométrica. El producto de un trabajo pretérito, el propio trabajo pretérito, se halla preñado aquí, en sí y para sí, con una porción de plustrabajo vivo, presente o futuro. En cambio sabemos que el valor de los productos es sólo el resultado de su contacto con el trabajo vivo, y en segundo lugar, que el comando de los productos del trabajo pretérito sobre el plustrabajo vivo sólo dura mientras dure la relación de capital, esa relación social determinada en la cual el trabajo pretérito enfrenta, de manera autónoma y avasallante, al trabajo vivo. 286. Al terminar la redacción del libro 2, manuscrito I, Marx debió continuar la exposición del libro 3. Sin embargo, debido a su compromiso con la Internacional, entre el 20 y el 27 de junio de 1865 redactó y leyó su trabajo sobre salario, precio y ganancia, que estudiaremos en primer lugar. De esta manera, seguimos aproximadamente una lectura cronológica de las obras de Marx. 4.1 Salario, precio y ganancia, junio de 1865. Desde fines de 1843, Marx se había ocupado con frecuencia del tema del salario. En el plan de su obra, le asignó desde 1857 en los Grundrisse todo un tratado específico, posterior al del capital y la renta. Sabemos que nunca pudo escribirlo. Sin embargo, dejó suficientes análisis como para reconstruir dicho tratado futuro. 287. En la segunda quincena de diciembre de 1847 Marx pronunció una conferencia, y posteriormente, en 1849 escribió un texto sobre trabajo asalariado y capital. 288, que Engels corrigió al editarlo en 1891. En este corto trabajo podemos ver que Marx todavía no había construido como categoría el concepto de plusvalor y, además, no tenía clara la diferencia entre el trabajo vivo, como fuente creadora de todo valor, y por ello sin valor, y la capacidad de trabajo, o fuerza de trabajo, que tiene valor. La insistencia del texto en la denominación fuerza de trabajo es quizá parte de la corrección engelsiana. Marx no tiene la precisión que alcanzará años después, pero puede observarse el impulso de los descubrimientos juveniles. Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad viviente del obrero, la enajenación misma de su vida. Y esta actividad viviente la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad viviente no es para él más que un medio para poder vivir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida, para él es más bien un sacrificio, Apfer, de su vida. 289. Marx pensaba todavía que era la competencia la que determinaba el precio de una mercancía emoticono cara triste 290, estaba muy lejos de conocer el precio de producción y por ello lo confundía con el costo de producción, al decir que el precio real de una mercancía es siempre inferior o superior a su costo de producción. 291, ha visto ya que el precio del trabajo, posteriormente diría, de la capacidad de trabajo y no del trabajo, se hallará determinado por el costo de producción, por el tiempo necesario. Objetivo, para producir esta mercancía, que es la fuerza de trabajo. 292, incluso llega a intuir la cuestión del plusvalor, cuando escribe. La
ganancia del capitalista sale en su totalidad del nuevo valor creado por el trabajo del obrero. Podemos considerar que tanto el salario como la ganancia son partes del producto del obrero. 293. En 1865, dictó esta conferencia sobre salario, precio y ganancia en respuesta al ciudadano Beston, donde vemos que 18 años no han transcurrido en vano. Marx se encuentra en pleno dominio de su desarrollo teórico dialéctico, por lo que puede delimitar el concepto de salario a partir de las categorías necesarias. Recordemos que Marx ya ha escrito íntegramente el libro I del Capital. En 1863 a 1864, pero además ha redactado de manera definitiva, ya que no habrá avances significativos en el futuro, el capítulo 2 del libro 3, toda la cuestión del pasaje del valor al precio de producción. Sin embargo, en esta conferencia, Marx se sitúa en un nivel de abstracción mucho más concreto, complejo, mucho más cerca del mundo de los fenómenos, porque entra en la exposición la cuestión de la oferta y la demanda en referencia al salario. Las relaciones entre la oferta y la demanda de trabajo se hallan sujetas a constantes fluctuaciones, y con ellas fluctúan los precios del trabajo en el mercado. 294. Marx argumenta que la oferta y la demanda no son la ley que regula el cambio de los salarios, pero si ustedes toman la oferta y la demanda como ley reguladora de los salarios, sería tan pueril como inútil clamar contra los aumentos de los salarios. 295. Esto implica que Marx tiene ya clara la conclusión del capítulo 3 del libro 3 sobre la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia, donde muestra que la oferta y la demanda son efecto y no causa de las leyes fundamentales. Parecería entonces que resulta correcto situar la redacción del capítulo 4 del libro 2 como posterior a esta conferencia en la Internacional. En este corto escrito, Marx elabora un magnífico ejemplo de argumentación teórica articulada con cuestiones políticas concretas. Dice, expresado en su forma más abstracta, el dogma del señor Beston consiste en enunciar que los salarios determinan los precios de las mercancías. 296. Esto sería avanzar más allá de Smith y Ricardo en lo que tienen de verdaderamente científicos. Emoticono cara triste 297 sería determinar los precios, fenómenos del mercado, desde el salario, otro fenómeno superficial de la circulación. Marx muestra entonces que el trabajo, y no el salario, determina el valor de las mercancías, y del mismo salario como dinero. Pero aquí, llevado por un espíritu pedagógico, con la intención de explicar claramente el tema a los miembros presentes de la Internacional, debe repetir nuevamente lo ya expuesto en 1859 en la contribución a la crítica de la economía política. Así pues, es posible que en ese momento Marx haya comprendido que era necesario comenzar el capital no por el capítulo de la transformación del dinero en capital, capítulo 1 del libro y de 1763 a 1764, sino por la cuestión del valor, es decir, por el capítulo sobre la mercancía y el dinero. 298. El lenguaje del teórico se hace ahora político. Todos ustedes están convencidos de que lo que venden todos los días es su trabajo. Y, sin embargo, no existe tal cosa como valor del trabajo en el sentido corriente de la palabra. Lo que el obrero vende no es directamente su trabajo, sino su fuerza de trabajo. 299. Quizá aquí Marx escribió capacidad de trabajo y fue corregido por Engels. Marx tiene ahora clara conciencia de la categoría de plusvalor. Punto 8, y posee pleno dominio del manejo de su matriz fundamental, la apariencia engañosa. 300, de un precio del trabajo. Encubre al trabajo como sustancia del valor y al plusvalor como robo. Además, Marx adelanta los temas de los siguientes capítulos del libro 3, que debía todavía escribir en los meses restantes de 1865. La renta del suelo,
el interés y la ganancia industrial no son más que otros tantos nombres diversos para expresar las diversas partes del plusvalor de la mercancía o del trabajo no retribuido que en ella se materializa, y brotan todas por igual de esta fuente y solo de ella. 301. Como puede observarse, es nada menos que el programa de los capítulos 4 al 7 del libro 3. Aunque no seguiremos paso a paso el argumento de Marx en el asunto, recordemos el final de su conferencia. Los sindicatos fracasan en algunos casos por usar poco inteligentemente sus fuerzas. En general, son deficientes por limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema existente, en vez de emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipación definitiva de la clase obrera, es decir, para la abolición definitiva del sistema del trabajo asalariado. 302. 4.2 Transformación del capital mercancía y el capital dinero en capital que trafica mercancías y dinero, o en capital comercial. Capítulo 4, folios 243 al 86 del manuscrito principal. Marx debió comenzar el capítulo 4 del manuscrito principal del libro 3 a mediados de 1865, después de junio. Dividió la materia del capítulo en 7 puntos. Los 4 primeros se convertirán en los capítulos 16 al 19 del tomo tercero del Capital de Engels y conservarán sus mismos títulos. El capítulo 20 de Engels reúne los puntos 5 al 7 de Marx, desde el folio 278 hasta el 285. El capítulo 4 se inicia con unas líneas respetadas por Engels, 303. El parágrafo 1 tiene por título, El capital que trafica con mercancías, Warenhandlungskapital, la ganancia comercial, y de inmediato hace 2 referencias al libro 2, que acababa de redactar. Outani tiene razón cuando argumenta que Marx ya había escrito dicho libro 2. En el manuscrito principal se lee, ya hemos expuesto, libro 2, cap 1, 3, los costos de circulación. 304. En el manuscrito y del libro 2, véase nuestro capítulo 32, podemos leer que el tema tratado por Marx en el capítulo 1, parágrafo 3, era, el tiempo de producción, es decir, de no haber escrito todavía el libro 2, no hubiera podido mantener, en la hipotética redacción posterior, un plan ya abandonado. Lo que aconteció es que al terminar el manuscrito del libro 2, Marx corrigió el plan, que quedará después expresado en el índice de una página con ortografía con K, y la referencia en este capítulo 4 del libro 3, cap 1.3, no remite al plan del manuscrito y del libro 2 ya escrito, sino a la corrección posterior. Así pues, con seguridad el capítulo 4 del libro 3 que estamos comentando es posterior a la redacción del libro 2. El tema aquí abordado había sido ya bosquejado en los Grundrisse, 305, pero de manera aún más explícita en los manuscritos del 61, 63, 306. Era la primera parte del capítulo 4 que, al fin, dividiría Marx en 2 partes, con lo que se origina el capítulo 5 sobre el capital que rinde interés. La cuestión es la siguiente. La primera consideración teórica del modo de producción moderno, el sistema mercantilista, partió necesariamente de los fenómenos superficiales, Oberflächlichen Phänomenen, del proceso de la circulación, tales como se hallan autonomizados en el movimiento del capital comercial, y por ello solo conceptualizaron las apariencias, Schein. En parte, porque el capital que trafica es el primer modo libre de existencia del capital en general. En parte, por la influencia preponderante que ejerce en el periodo de nacimiento de la producción moderna. La ciencia real, Wirkliche Wissenschaft, de la economía moderna solo comienza cuando la consideración teórica pasa, Übergeht, del proceso de la circulación al proceso de producción, 307. Es decir, la ciencia comienza cuando se pasa el Übergang dialéctico de los fenómenos superficiales o aparentes al fundamento, a la producción.
Marx reflexionó sobre este pasaje en los Grundrisse 308. Lo primero que aparece, fenómeno, en la circulación mercantil, precapitalista industrial propiamente dicha, es el capital que trafica, Handelskapital, en la época mercantilista. Sin embargo, a Marx le interesa ascender hasta la esencia oculta y concreta del capital, el capital industrial propiamente dicho, y de allí definir la forma derivada del capital autonomizado que trafica mercancías o dinero. ¿Cuál es entonces la relación entre este capital dedicado al tráfico de mercancías y el capital mercancía en cuanto forma de existencia, existence form, del capital industrial? 309. Hay una riqueza mercantil anterior al capital, autonomizada y que actúa como tesoro, el tesoro de los usureros medievales, por ejemplo, la transformación del dinero en capital, por mediación de la subsunción del trabajo vivo como fuente creadora de valor, determina la aparición, en cuanto forma de existencia del capital industrial mismo, del capital mercancía, Warenkapital, y aún antes del capital dinero, Geldkapital. Posteriormente, aparece una forma de capital autonomizado, pero como capital, el capital dedicado al tráfico de mercancías, Warenhandelskapital, o el dedicado al tráfico del dinero, Geldhandelskapital. Estos dos últimos son modos de capital comercial, propiamente dicho. El capital comercial no es otra cosa que capital que actúa dentro de la esfera de la circulación. Pero en el proceso de la circulación no se produce ningún valor y por consiguiente tampoco se produce plusvalor alguno. 310. En su fundamento ético, lo que importa a Marx es que el capital comercial no puede crear, ni siquiera producir, valor alguno, y, por ello, tampoco plusvalor. En realidad, es un mecanismo, una especie de correa de transmisión del valor y plusvalor creado en el proceso de producción. Todo el resto del libro 3 será, en su esencia, la descripción de la distribución del valor creado en el nivel profundo, invisible, esencial, del consumo de trabajo productivo, tema del libro y. El parágrafo 2, ganancia comercial y sus peculiaridades, 311, repite el tema de fondo. Las funciones puras del capital en la esfera de la circulación no generan valor ni plusvalor, 312, sino que solo son mediaciones de la realización del capital industrial. La fase de circulación del capital industrial se sitúa dentro del proceso de reproducción, por ello el capital comercial también es un momento de la reproducción. De manera que el capital comercial es como un momento parasitario del capital industrial propiamente dicho. La cuestión que Marx aclara en este parágrafo, capítulo 17 para Engels, es la siguiente: ¿cómo se apodera el capital comercial de la parte de plusvalor o ganancia generada por el capital productivo, y qué le corresponde? 313. El capital comercial se apodera de parte del valor como gastos o costos de circulación o de realización del capital industrial, analógicamente, como costos de la circulación del capital industrial y fundados en la generación de valor y plusvalor del mismo capital productivo. Marx puede aquí aclarar el tema de que toda mercancía vendida por el capital comercial autonomizado, vende por su valor, no por más de su valor. Esto le llevó, en los manuscritos del 61 al 63, a advertir la diferencia entre el precio de compra del capital comercial, igual a precio de venta del capital industrial, y el precio de venta, igual a valor de la mercancía. Se trata del planteamiento primitivo del problema del precio de producción, punto 314. En estas páginas, Marx se hace cargo de la construcción de nuevas categorías. En principio, necesita el concepto del capital comercial empleado en la compra de mercancías, b, del valor consumido en los materiales usados, capital constante del capital comercial, k, de los salarios de los obreros que trabajan para producir las mercancías, b, más las respectivas ganancias,
que son, en último término, distribución del plusvalor logrado por el capital productivo del capital industrial. B más K más B más ganancia comercial igual a valor de la mercancía igual a precio de venta. En este caso, la tasa de ganancia del capital global permanece constante, pero el capital industrial tiene una tasa menor que la que tendría si no hubiera compartido con el capital comercial la realización o comercialización de sus mercancías. Plusvalor barra diagonal capital empleado y capital empleado en costos de comercialización, KIB y ganancia comercial. En el parágrafo 3, rotación del capital comercial. Los precios, 315, plantea el asunto de la velocidad de la circulación y su influencia en los precios. Incidentalmente, deja una reflexión sobre la ciencia. El análisis de las conexiones internas reales del proceso capitalista de producción es una cuestión sumamente complicada y exige un trabajo muy minucioso. Es una tarea de la ciencia reducir el movimiento visible y solamente aparente al movimiento real interno, innere wirkliche. Es obvio que en las cabezas de los agentes de la producción y de la circulación capitalista se forman representaciones, que son solo una expresión consciente del movimiento aparente. Las representaciones de un comerciante, de un especulador bursátil, de un banquero están, necesariamente, 316, totalmente invertidas. 317. En la medida en que Marx se aleja del capital productivo, se hace más presente el tema del fetichismo, la inversión en las conciencias de los agentes, tanto de los capitalistas como de los obreros, el ocultamiento del misterio del capital, del plusvalor que valoriza el valor. En el punto 4, capital que trafica dinero, 318, Marx se ocupa de la comercialización del dinero en su forma primera o más material. De todas maneras, conforme avanza en este capítulo 4, comienza a adquirir conciencia de que el tema va creciendo entre sus manos. En un momento escribe, omitimos aquí por completo las formas del sistema crediticio, que no nos incumbe tratar aún aquí. 319. Es decir, Marx divide el capítulo 4 en dos partes, con lo que nace un no planeado capítulo 5, 320, así pues, el libro 3 debería haber llegado a 8 capítulos, pero de hecho no incluirá el punto 10 sobre movimientos de reflujo del dinero, 321, y, por consiguiente, al final quedarán solo 7 capítulos, las 7 secciones de Engels. Desde aquí, el texto de Marx empieza a tener menos orden en el manuscrito principal. Los parágrafos 5, 6 y 7, folios 278 al 285, no tienen unidad. Engels los reunirá, en una nueva redacción, su capítulo 20, estos puntos tienen importancia para una lectura latinoamericana de El Capital. En los primeros estadios de la sociedad capitalista, el comercio domina a la industria. En la sociedad moderna sucede a la inversa, en los siglos XVI y XVII. Las grandes revoluciones que se producen en el comercio con los descubrimientos geográficos constituyen un factor fundamental en el favorecimiento de la transición del modo feudal de producción al capitalista. El propio mercado mundial constituye la base de este modo de producción. La historia de la decadencia de Holanda como nación comercial dominante es la historia de la subordinación del capital comercial al industrial. 322. Esas páginas son muy útiles para comprender el origen de América Latina, la decadencia mercantil de España y la temprana dependencia de nuestro continente periférico respecto de Inglaterra, primero, y, después, de Estados Unidos. 4.3 División de la ganancia en interés y en ganancia empresarial, ganancia industrial y comercial. El capital que devenga interés. Capítulo 5, folios 286 al 405 del manuscrito principal.
Esta parte del manuscrito principal se encuentra estructurada en 7 parágrafos hasta el folio 326 del manuscrito, para después transformarse lentamente en un cuaderno de extractos. Por ello dice Engels: la dificultad principal fue la que deparó la sección V, el capítulo 5 de Marx, que trata asimismo el tema más intrincado de todo el libro. Por consiguiente, no tenemos aquí un esbozo terminado. De los distintos capítulos, los que van del 21 al 24 estaban elaborados en su mayor parte, parágrafos 1 al 4 del manuscrito. Los capítulos 25 y 26 requerían una compulsa de las citas documentales, parágrafos 5 y 6. Los capítulos 27 y 29 podían reproducirse casi por completo, desde el parágrafo 7 del manuscrito, mientras que el 28 debió ser reordenado en algunos pasajes. 323. A partir de este momento, los folios 326 a 405 evidencian el desorden de un texto que ya no se está escribiendo para enviarse a la imprenta. Engels realiza profundos cambios al editar el manuscrito principal, del cual toma algunos materiales que incluye como final de la primera parte de la quinta sección del tomo tercero y otros como segunda parte del mismo, cuyo comentario podremos efectuar en el futuro, cuando el Instituto de Berlín edite el correspondiente volumen del Mega 242. En primer lugar, debemos recordar que este capítulo 5 no contiene la exposición de lo que debía ser el tratado tercero de la primera parte del plan de Marx. En efecto, la primera parte de 6, sobre el capital, renta, salario, Estado, etc., se dividía en 4, el capital, la competencia, el capital crediticio, al que nos estamos refiriendo, y el accionario. Aquí, Marx no anticipa materia ni cambia su plan primitivo, como creen Grossman o Rosdolsky, sino que tan solo muestra lo necesario para que se comprenda suficientemente el desarrollo del concepto de capital en general. No podemos examinar aquí en detalle el objeto de este capítulo, así como, en general, todas las manifestaciones del crédito, punto que corresponde tratar más adelante. 1. La competencia entre prestamistas y prestatarios y las fluctuaciones más breves del mercado dinerario que de ella resultan caen fuera del ámbito de nuestras consideraciones. 324. El análisis exhaustivo del sistema crediticio y de los instrumentos que éste crea para sí, dinero crediticio, etc., se halla fuera de nuestro plan. Solo cabe poner de relieve aquí algunos pocos puntos necesarios para caracterizar en general el modo capitalista de producción. En cambio, queda fuera de nuestro enfoque la conexión entre el desarrollo de los mismos y el del crédito público. 325. Se trata, entonces, como en el caso del salario en el libro I, o en el de la renta en el próximo capítulo 6 de este libro 3, de algunos aspectos necesarios para completar el análisis abstracto en el que se desarrollan los 3 libros del Capital. Lo que Marx debe terminar de exponer es el movimiento o desarrollo del valor, del plusvalor en concreto. Como hemos visto, el capital comercial y el crediticio, el que rinde interés o el que recibe renta, son formas del capital en general. De la misma manera, la ganancia se desarrolla en ganancia industrial y ganancia comercial, tema del capítulo 4. Ahora, en el parágrafo 1, folios 286 ss. Del manuscrito, Marx desarrolla el fundamento sobre el que se podrá posteriormente discernir entre interés y ganancia empresarial, objeto del parágrafo 2 sobre división de la ganancia. Tipo de interés. La tasa natural del tipo de interés, folios 295 ss. La parte de la ganancia que le abona el empresario al prestatario se llama interés, que no es, por tanto, más que un nombre especial, una rúbrica determinada con que se denomina una parte de la ganancia que el capital actuante, en vez de embolsarse, tiene que ceder al propietario del capital prestado. Punto 326.
Marx intenta desarrollar el concepto de crédito o interés desde el trabajo vivo. Es decir, sin saltos, paso a paso, el trabajo vivo se materializa como trabajo objetivado, valor, recorriendo sus distintos momentos, este valor llega a transformarse en precio, y de plusvalor se transforma en ganancia. El trabajo vivo, objetivado parcialmente como ganancia, se escinde como ganancia industrial, comercial e interés. Todo interés es solo un modo de existencia superficial, fenoménica, externa, del plusvalor. Esta cuestión es tratada en el parágrafo 3 del manuscrito sobre el interés, folios 300 ss. El interés aparece originariamente y en realidad sigue siendo tan solo una parte de la ganancia, es decir, del plusvalor, que el capitalista actuante, industrial o comercial que no invierte capital propio sino prestado, tiene que abonar al propietario y prestamista del capital. 327. Por ello, el interés es un movimiento puramente externo del capital, es decir, en el capital que rinde interés, tanto el retorno como la cesión del capital son el resultado de una simple transacción jurídica entre el propietario del capital y otra persona. Lo único que se ve es la cesión y la devolución. Todo lo que queda en medio se esfuma. 328. De allí que la ganancia industrial se escinda en la ganancia empresarial, o que corresponde al capitalista industrial propiamente dicho, e incluso al capitalista comerciante, capitalistas, activos y el interés, puramente ficticio en cuanto efecto de una pretendida acción creadora, del capital crediticio. Y así llegamos al parágrafo 4, enajenación del plusvalor y de la relación del capital en forma de capital que rinde interés, folios 312 ss. Es en el capital que rinde interés donde la relación del capital cobra su forma más enajenada y fetichista, fetischartixte, el capital se revela como una fuente misteriosa y autocreadora, Mysteriosum selbstschöpferisch Quelle, de interés, de su propio incremento, 329. Encontramos ahí las páginas más claras sobre la cuestión de fetichismo en este libro 3, comparables con el parágrafo 4 de futuro capítulo 1 del libro y de El Capital Definitivo en la segunda edición de 1873, que estudiaremos en el capítulo 5.7 y en el 11. Marx insiste, y esto ha pasado inadvertido en la tradición marxista posterior, en el pretendido carácter autocreador, Selbstschöpferische, del capital que rinde interés. El capital que devenga interés pretende crear de la nada, sin haber pagado por ello, nuevo valor, el valor del interés. La intención ética fundamental de Marx, como lo veremos en el capítulo 10, es mostrar que cualquier interés no es sino plusvalor, puro plusvalor, trabajo vivo impago. El fetichismo del capital y la representación del capital como un fetiche aparecen consumados aquí. En la fórmula de D tenemos la forma sin contenido conceptual, Begriffslose, del capital, la inversión, Verkerung, y cosificación, Versachlichung, de las relaciones de producción elevadas a la más alta potencia, la mistificación del capital en su forma más descarada, 330. Marx se manifiesta aquí en pleno dominio de su paradigma filosófico fenómeno unoógico. Lo que, aparece, oculta el nivel profundo esencial, su contenido está formado por prejuicios cotidianos, basados en las más superficiales apariencias de las cosas. Una manera mistificadora de exponer las cosas trata luego de exaltar y poetizar este falso y trivial contenido. 331. Es por ello por lo que, en último término, una promesa de pago, una letra de cambio, si no se paga a tiempo, se esfuma, es un puro capital ficticio, tema del parágrafo 5, crédito y capital ficticio, folios 317 ss. Da un manuscrito, en el que debía ser el parágrafo 6, que Marx no numera en el folio 321 del manuscrito, analiza el tema de la acumulación del capital amonedado,
Manid, su influencia sobre el tipo de interés. Capítulo 26 en la edición de Engels, lo que en realidad son extractos sobre este punto. En cambio, el que debió ser el parágrafo 7, sobre las observaciones generales que hasta ahora hemos podido hacer con respecto al sistema de crédito, fue 1 a iOS 326 SS, 332. Resulta un capítulo suficientemente estructurado, dividido en su comienzo en 3 partes con números latinos. El crédito sirve para nivelar la tasa de ganancia, para disminuir los gastos de la circulación, ahorrando el mismo dinero como medio de circulación y acelerando las fases de la circulación, y para crear sociedades anónimas. Posteriormente, tema que expondrá Engels en el capítulo 29, Marx examina las partes componentes del capital bancario. 333, las cuales son dinero contante, oro o billetes, o títulos y valores. No es nuestra intención entrar aquí en las cuestiones técnicas de la descripción de Marx, sino recordar el sentido profundo del asunto. El absurdo de la representación capitalista alcanza aquí su punto culminante, pues en vez de explicar la valorización del capital por la explotación de la capacidad de trabajo, se procede invertidamente, explicando la productividad de la fuerza de trabajo como si ésta fuese también esa cosa mística que se llama el capital que rinde interés. 334. Marx desarrolla aquí el caso, análogo al que expondrá en el futuro capítulo sobre el valor de la tierra, de los títulos de la deuda del Estado, que se compran por el interés que obtendrán en el futuro, y que incluso pueden venderse, pero que, en sí, no tienen valor alguno. Es un ejemplo de capital ilusorio, ficticio, no solo porque la suma prestada al Estado ya no existe, sino además porque jamás se destinó a gastarse, a invertirse como capital. Punto 335, se trata de un modo fetichista en que el capital aparece. Y, sin embargo, la formación del capital ficticio es lo que se llama capitalización. 336. Al final del capítulo 5, folio 404, escribió Marx, ahora, octubre de 1865. Es una clara indicación cronológica que ayuda a saber que, sin lugar a dudas, los capítulos 6 y 7 le ocuparon de octubre a diciembre de 1865. 4.4 Transformación de la plusganancia en renta del suelo. Capítulo 6, folios 406 a 527 del manuscrito principal. Marx había estudiado antes, en junio o julio de 1862, la cuestión de la renta en los manuscritos del 61 al 63 al discutir el tema con Rodbertus. Allí construyó la categoría de renta, tan fundamental para poder rebatir la posición de quienes pensaban que era un caso en que no se cumplía la ley del valor, es decir, que se perdía la racionalidad de la ciencia. En la economía política, 337, lo esencial no era el tema de la renta misma, ya que, como fenómeno de un capitalismo poco desarrollado, la renta podía desaparecer, pero lo importante era, una vez más, explicar cómo el valor, el plusvalor, pasaba del nivel de la producción hasta distribuirse en el fenómeno de la renta. La tesis fundamental que debe analizarse se enuncia así: toda renta del suelo es plusvalor, producto del plustrabajo. 338. Esta es la posición que Marx debe probar para otorgar coherencia ético-política y científica a todo el desarrollo dialéctico de su obra. Lo fundamental es descubrir su intención profunda. El texto que poseemos es la manifestación de un intento teórico que es necesario seguir dentro de su propia lógica. El capítulo 6 del manuscrito principal se inicia en el folio 406 y está estructurado en 3 parágrafos. Una, introducción, folios 406 a 417, lo referente a la renta absoluta, folios 418 a 442, y a la génesis de la renta capitalista del suelo,
folios 448 en adelante, y, por último, la renta diferencial, hasta el folio 527. Como puede observarse, en el manuscrito Marx desarrolla el orden lógico. Sin embargo, él mismo propone otro orden y en este se inspiró Engels. En efecto, escribe en el manuscrito: las rúbricas bajo las cuales debe exponerse la renta son las siguientes. A renta diferencial. 1. Concepto de renta diferencial. 2. Renta diferencial y 3. Renta diferencial 2. B. Renta absoluta. C. Precio de la tierra. De consideraciones finales sobre la renta de la tierra, 339. La introducción es más una ubicación del problema que el inicio de su análisis. La exposición teórico-constructiva se inicia entonces por la renta absoluta. La relación entre el precio de producción de una mercancía y su valor se determina exclusivamente por la proporción entre el componente variable del capital con el que se la produce y su componente constante, o sea, por la composición orgánica del capital que la produce. Si la composición orgánica del capital de una rama de producción es más baja que la del capital social medio, el valor de su producto será necesariamente mayor que su precio de producción. Es decir, este capital, por emplear más trabajo vivo, produciría con el mismo grado de explotación del trabajo más plusvalor y, por tanto, más ganancia, que una parte alícuota igual del capital medio de la sociedad. 340. Aparece aquí, de manera clara, el marco categorial necesario para alcanzar una solución acorde con los propósitos de Marx. El valor de la mercancía incluye el plusvalor, es decir, trabajo vivo impago, pero, debido a la baja composición orgánica de un capital, sus productos tienen más valor que el precio de producción, o precio medio o promedio del capital dentro de un país, o bien, sucede a la inversa, el precio de producción es menor que el valor del producto. Lo cierto es que, a causa de la nivelación que produce la competencia, dicho capital menos desarrollado transfiere plusvalor a los capitales de mayor desarrollo y, sin embargo, puede realizar ganancia, siempre y cuando el plusvalor sea mayor que el valor transferido. Y ahora viene la aplicación del principio al caso particular. Si en un determinado país de producción capitalista, en Inglaterra por ejemplo, la composición orgánica del capital agrícola es más baja que la del capital social medio, el valor de los productos agrícolas es superior a su precio de producción, 341. El problema debe entonces definirse así: ¿cómo puede el capital agrícola retener ese excedente del producto agrícola por encima del precio de producción, o del valor de la mercancía agrícola no nivelada por la competencia? No se trata de que el precio del producto agrícola sea un precio de monopolio, por encima del valor de la mercancía, sino, por el contrario, de que vendiéndose el producto agrícola por su valor, sin embargo no transfiera a las otras mercancías, por la competencia, su valor por encima del precio de producción. La solución que propone, y, obsérvese bien, Marx, propone, un argumento científico, podría ser falseada, pero su falseabilidad, falseability, nada quita a su racionalidad. 342. Marx no piensa en un precio de monopolio, sino en un monopolio de la tierra, como capital ficticio, como los bonos de la deuda pública, que puede ejercer una coacción práctico-política extraeconómica y, debido a ello, conservar dicho excedente. Este excedente por encima del precio de producción, pagado por el arrendatario, o capitalista propiamente dicho, al propietario del suelo con poder práctico monopólico, es lo que se denomina renta absoluta. Toda la dificultad del análisis de la renta consistía, por consiguiente, en explicar el excedente de la ganancia agrícola sobre la ganancia media, no el plusvalor,
sino el plusvalor excedente característico de esta rama de la producción. Punto 343. Marx alcanzaba así muchos logros, entre ellos, explicaba cómo se cumplía la ley del valor, porque el producto se vende a su valor y porque la renta es una parte del valor del producto y, sobre todo, mostraba la renta desde el plusvalor, en cuanto trabajo vivo impago, y no como un valor procedente de la tierra, como afirmaban los fisiócratas, la tierra en general, como todas las fuerzas naturales, no tiene valor, porque no representa ningún trabajo objetivado en él, ni tiene tampoco, por tanto, un precio. Este precio es, pura y simplemente, la renta capitalizada. 344. Para Marx, lo esencial a ser descubierto es la renta absoluta, ya que en esta, como en el caso del plusvalor absoluto, se encuentra la base del encubrimiento de la apropiación de trabajo vivo ajeno, aspecto político y ético para Marx. En cambio, la cuestión de la renta diferencial, aparentemente más compleja, es, en cierta manera, secundaria, es una derivación de la renta absoluta. Aquí debe mostrarse cómo las diferentes rentas que se pagan a los que monopólicamente poseen las tierras no son fruto de una mayor o menor fecundidad de los suelos, sino del mayor o menor tiempo de trabajo vivo con el que se producen las mercancías en dichas tierras, que por ello tendrán mayor o menor valor. La plusganancia, surplus profit, equivale a la diferencia entre el precio de producción individual de los productores favorecidos y el precio general de producción de la sociedad, que es el precio de producción que regula el mercado de la rama de producción en su conjunto. 345. Es decir, el suelo o el medio natural más favorecido, o sobre el cual se haya invertido previamente mayor capital productivo, logra, mediante el poder creador del trabajo vivo, un producto con menor valor que los menos favorecidos. O sea que el valor del producto que tiene un medio de producción más favorecido es menor que el precio de producción. Ese valor excedente es una plusganancia que puede entregarse al propietario de la tierra como renta diferencial, mayor que la de la tierra menos favorecida. Pero entiéndase, la fuerza natural no es la fuente de la plusganancia, sino simplemente la base natural de ella, por ser la base natural de una productividad excepcionalmente alta del trabajo. 346. La propiedad del terrateniente sobre la fuerza natural no tiene de por sí nada que ver con la creación de plusvalor. Esta plusganancia existiría aunque no existiese la propiedad privada sobre el suelo. 347. La renta diferencial y dos, y los tres casos de esta última, que Marx estudia, podrían ser objeto de un comentario específico para demostrar cómo resuelve las dificultades en cada caso. Pero el principio general es siempre el mismo, mostrar cómo toda diferencia entre las rentas es, fundamentalmente, una cuestión de tiempo de trabajo vivo. El producto que en su producción tuvo una fuerza natural más favorable recibió menos tiempo de trabajo objetivado, y por ello pudo producirse mayor plusganancia. Cualquier otra cuestión más concreta, como frecuentemente dice Marx, debería ser objeto de una investigación más particular sobre la renta, que no es el fin que nos hemos propuesto en esta obra. Al terminar sus reflexiones, Marx escribe lo siguiente. Es uno de los fenómenos más divertidos el que todos los adversarios de Ricardo que combaten la determinación del valor exclusivamente por el trabajo, hagan valer frente a la renta diferencial nacida de las diferencias de la tierra, el que aquí se convierta en factor determinante del valor a la naturaleza en lugar del trabajo. 348. Puede observarse una vez más un aspecto del razonamiento de Marx, lo que pudiéramos llamar un ricardismo de izquierda. Marx desarrolla los supuestos del pensamiento de Ricardo y, desde él mismo, muestra las contradicciones de ese gran economista. Es decir, era necesario tratar con cuidado, y en todos sus casos, a la renta, porque en ella se fundaban quienes destruían la racionalidad de la economía y la coherencia de la ley del valor.
Una vez demostrada la vigencia de esa ley y la determinación de todos los fenómenos de la existencia económica a partir del trabajo vivo, la tarea teórico-crítica y científica había cumplido su objetivo ético-político. 4.5 Réditos, ingresos y sus fuentes. Capítulo 7, folios 528 al 575 del manuscrito principal. Este capítulo 7 del manuscrito estaba más preparado para editarse que los otros, e incluía notas al pie de página. Por ello Engels dice que, la sección séptima, el capítulo 7 de Marx, estaba escrita en forma completa. 349. Además, el texto es corto pero muy conceptual. Consiste en una nueva redacción del tema ya tratado en los manuscritos del 61, 63, 350. Marx divide la materia en 5 partes que corresponden a los 5 capítulos de Engels, capítulos 48 a 52 de la séptima sección. El último capítulo, como resulta lógico en una obra dialéctica como El Capital, contenía, al mismo tiempo, la conclusión de todo el discurso anterior, su resultado, pero también tenía importancia la transición, el pasaje, de la primera parte a la segunda, del concepto del capital en general, al concepto general, en concreto, de la competencia, y, aún más, del tratado del capital al de la renta y del trabajo asalariado. Es decir, los 2 tratados siguientes dentro del plan de 6 tratados, el capital, la renta, el salario, el Estado, las relaciones entre los Estados y el mercado mundial. Ello explica por qué dentro de los 5 parágrafos de este capítulo 7 hay en realidad 3 temas, el resultado del proceso de producción, parágrafos 1 y 2, el pasaje hacia la competencia, parágrafo 3, y el nuevo pasaje dialéctico hacia la renta y el salario, las otras clases fundamentales de la sociedad capitalista, parágrafos 4 y 5. Los réditos y sus fuentes había sido la conclusión teórica de los manuscritos del 61 al 63, aunque el tema había sido descubierto antes en la crítica contra Smith. El capital solo es productivo de valor considerado como una relación, al imponerse coactivamente sobre el trabajo asalariado, obligando a éste a aportar plus trabajo, el capital no es nunca fuente, quelle, de valor. No crea nunca un nuevo valor, la fuente de su valor, del capital, es el trabajo. 351. Por ello, este capítulo 7 es la conclusión general de los manuscritos del 63 al 65, pero no del que debería ser el texto de los manuscritos inconclusos comenzados con el libro y del Capital definitivo, de 1866 a 1867. En efecto, tanto en el texto de los Revenue and its Sources de 1862 como en este capítulo 7 de 1865, la cuestión de las fuentes está entremezclada todavía con el asunto de la reproducción. Se trata del problema de la cuarta parte del precio de una mercancía, además de la ganancia, renta y salario, el capital constante, o, mejor aún, los medios de producción, en cuanto capital fijo y circulante, como componentes del precio de la mercancía. La fuente del precio y, como su fundamento, el valor, era para Marx única y exclusivamente el trabajo vivo, tanto para la ganancia, la renta o el salario como para todo el valor de los medios de producción, la cuestión de la reproducción, y no el capital o la tierra. Pero, y esto no se ha advertido hasta el presente, dicha conclusión, sobre el Revenue de 1862 y el capítulo 7 del 1865, debió haberse cambiado, si no totalmente al menos en profundidad, cuando después expuso mejor este asunto en el capítulo 3 del libro 2, en la cuestión de la reproducción. Hasta 1865, este tema de la reproducción no tenía todavía un lugar definitivo sistemático tan claro porque, como hemos visto en el capítulo 3.4,
Marx todavía no había incluido extensamente en el capítulo 3 del libro 2 una investigación sobre la reproducción, como serían los futuros capítulos 20 y 21 de Engels, que éste extraerá de los manuscritos posteriores del libro 2. De tal manera que el ejemplo proporcionado por Marx en el parágrafo 2 del capítulo 7 del manuscrito principal del libro 3 que comentamos, no era, como puede interpretarse según el añadido de Engels, una mera repetición de lo ya expuesto en la sección 3, en el plan de Engels, del tomo segundo, sino un texto donde se trataba nuevamente la cuestión, el cual es anterior a la futura exposición del manuscrito 2, 1767 a 1770, y sobre todo al octavo, después de 1878, del inconcluso libro 2. Escribe Engels, corrigiendo el texto de Marx. Tomemos el anterior esquema, libro 2, capítulo 20, 2, de la reproducción simple. 1. 4.000C más 1.000V más 1.000PV igual a 6.000. 2. 2.000C más 5, 00, V más 5, 00, PV igual a 3.000 igual a 9.000. 352. En realidad, no había anterior esquema en 1865. Esto indica que en este año 1865 Marx llegó a conclusiones que hubiera debido profundizar y ampliar en 1878 o después de escribir el mencionado manuscrito 8, posterior a 1878. Es decir, en 1865 se trataba de mostrar que aún los medios de producción eran trabajo vivo objetivado. Esto suponía esclarecer el complejo mecanismo de la reproducción que Smith evitaba por error. Así pues, Marx aumentaba la complejidad de las objeciones contra su propia posición para resolver con honestidad cuestiones que él mismo se planteaba, y que sus potenciales oponentes no podían levantar en su contra por sus propias confusiones necesarias. La fuente universal de todos los productos, mercancías, valores o precios, y sus componentes, hasta el valor conservado, repuesto o nuevamente creado, era el trabajo vivo. Toda otra posición, inversión u ocultamiento caía en el fetichismo. Ampliaremos nuestros comentarios sobre estos temas del capítulo 7 del manuscrito principal más adelante. En efecto, en el parágrafo 1, la fórmula trinitaria, folios 528 a 539 del manuscrito principal del libro 3, comienza a tratar el primer tema indicado. Ya en el capítulo 6, de manera dispersa, había estudiado la cuestión, por lo que Engels cambió de lugar ciertos folios del manuscrito. 353, ahora expone, en un texto célebre y brillante, de extrema densidad y significado, la esencia ética de su crítica al capitalismo. Este capítulo 7, en cuanto conclusión de la obra, toma muchos temas del capítulo 6 inédito del libro I, que a fines de 1865 ya había nuevamente sido numerado como capítulo 7, como lo vemos cuando se refiere al proceso capitalista de producción, donde se indica aquellas condiciones, como estas relaciones, son por un lado presupuestos, y por el otro resultados y creaciones del proceso capitalista de producción, el cual las produce y reproduce. Punto 354. En nuestro capítulo 2 estudiamos estos aspectos. El resultado del proceso global no es sino la distribución de trabajo vivo objetivado impago. Este plustrabajo se presenta en un plusvalor y este plusvalor existe en un plusproducto 355, que es la fuente de todos los réditos, que nosotros por claridad traduciremos a veces con la palabra ingresos. Ganancia del capital, ganancia empresarial más interés y renta del suelo, por tanto, son nada más que partes componentes del plusvalor, categorías en que éste se diferencia según corresponda al capital o a la propiedad del suelo, rúbricas que sin embargo en nada modifican su esencia, besen.
La adición de ambos constituye la suma del plusvalor social, 356. La esencia de la cuestión, entonces, es que todo ingreso, o rédito, del capital, la ganancia, de la propiedad del suelo, la renta, del trabajo vendido, el salario, es distribución de trabajo objetivado. Y los dos primeros, ganancia y renta, de trabajo, impago, es una cuestión ética por excelencia. Marx repite el tema de diversas maneras. Al capitalista se le manifiesta, siempre se trata de una fenomenología, su capital, al terrateniente su suelo y al obrero su fuerza de trabajo, o más bien su trabajo mismo, pues solo vende realmente su fuerza de trabajo en cuanto ésta se aliena, y para él, tal cual se mostró anteriormente, el precio de la fuerza de trabajo, sobre la base del modo capitalista de producción, se presenta necesariamente como precio del trabajo, en cuanto tres fuentes diferentes de sus ingresos específicos, la ganancia, la renta del suelo y el salario. 357. En todo este capítulo 7, la posición hermenéutica de Marx describe la perspectiva de las conciencias de los agentes, tanto del capitalista como del obrero. Marx expone las determinaciones que sufren las conciencias, es entonces una fenomenología de los agentes, se trata de la cuestión del fetichismo como mecanismo ideológico ontológico. Sin embargo, no es en esta forma de aparición, como se presenta la cosa a los agentes de la producción, a los portadores, trajern, de las diferentes funciones del proceso de producción, sino más bien en una forma invertida, verkerten, a esos agentes de la producción el capital, la propiedad del suelo y el trabajo se les presentan como tres fuentes diferentes e independientes en las que, en cuanto tales, se originan tres componentes diferentes del valor producido, 358. Marx elabora aquí una síntesis de todo su discurso dialéctico, de la totalidad de los tres libros de El Capital, mostrando como el hilo conductor. Y esta ha sido nuestra hipótesis desde el comienzo del comentario de los Grundrisse, es el trabajo vivo, que como trabajo objetivado, como trabajo impago, constituye la totalidad del capital, pero, todo esto, el complejo desarrollo del capital, oculta, Beruelt, cada vez más la verdadera naturaleza del plusvalor y por ende el verdadero mecanismo motor del capital, punto, 359, de donde concluye. En capital ganancia o, mejor aún, capital interés, suelo renta del suelo, trabajo salario, en esta trinidad económica, 360, como conexión de los componentes del valor y de la riqueza en general con sus fuentes, está consumada la mistificación del modo capitalista de producción, la cosificación de las relaciones materiales de producción con su determinación histórico-social, un mundo encantado e invertido, 361. Las personas han sido invertidas en la visión fetichista de los agentes prisioneros del horizonte ontológico del capital, como cosas, las relaciones sociales son vistas como relaciones entre cosas. Las cosas se presentan ahora como personas que crean valor, sus relaciones cósicas aparecen como relaciones sociales. Es esa religión de la vida cotidiana, Altaglebens, 362, como ya lo había expresado en su juventud en la cuestión judía emoticono cara triste 363, de secularización que Marx produce en el pretendido mundo secular, como mostraremos en el futuro en otra obra. En esencial relación con todo lo dicho, en el parágrafo 2, hacia el análisis del proceso de producción, desde el folio 540 del manuscrito, se describe ahora la fuente del valor y de su reproducción. De los medios de producción, capital fijo circulante es nuevamente el trabajo vivo, que se toma invisible para la conciencia fetichizada de los agentes. Como ya hemos mencionado, este tema, analizado en los Grundrisse y en los manuscritos del 61 al 63, tendrá su lugar lógico definitivo en el capítulo 3, para Engels sección 3, del libro 2,
y situando siempre como interlocutora a Smith respecto de los capítulos B y 7 del libro y de sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. El hilo conductor es la temporalidad. Se trata de descubrir la diferencia entre valor antiguo conservado y repuesto, puesto de nuevo en el producto, luego de haber sido consumido en el proceso de producción, o nuevo. Es decir, se pretende mostrar la ambigüedad del fetichismo de la economía política capitalista vulgar y aún de la clásica, respecto del capital fijo, valor solo conservado, circulante, repuesto en la reproducción, o nuevo, plusvalor, y de los cuales el trabajo vivo es la única fuente productora, de conservación y reposición de los capitales fijo y circulante, o creadora, del plusvalor. Para Marx, la economía política capitalista se equivoca a causa de no haber observado el hecho de, como el trabajo, al añadir nuevo valor, conserva y repone el valor antiguo bajo una forma nueva sin producir de nuevo este valor, el hecho de no comprender la conexión del proceso de reproducción. Aquí es precisamente donde radica la dificultad principal en el análisis de la reproducción y de la relación entre sus diferentes componentes, tanto según su carácter material como en lo que respecta a sus relaciones de valor. 364. Sin embargo, ya que Marx se sitúa en el nivel del proceso de producción, lo que importa es mostrar cómo se reproduce el capital constante y variable, por lo que parecería que todavía está deseando encontrar un lugar definitivo para el capítulo 6 inédito. ¿Cómo es posible entonces que el obrero con su salario, el capitalista con su ganancia, el terrateniente con su renta hayan de comprar mercancías cada una de las cuales contiene, fuera de esos tres componentes de valor, además, un componente de valor excedentario, a saber, capital constante? ¿Cómo han de comprar con un valor de 3 un valor de 4, 365? Lo que pasa es que el valor o precio del producto o mercancía ha incorporado, y debe medirse también, el capital constante preexistente y consumido. Punto 366. Lo mismo acontece con el capital variable, que se gasta en el salario y se repone en el valor producido por el trabajador en su tiempo necesario. De todas maneras, estos aspectos serán analizados con mayor detalle en los manuscritos 2 y 8 del libro 2, que expondremos en el capítulo 6. La conclusión de Marx es que, en primer lugar, el valor que conserva y repone el capital constante y que reproduce el capital variable, y, en segundo lugar, el nuevo valor, que se distribuye entre las ganancias y el interés, son fruto del trabajo vivo, pero, además, son solo plusvalor, trabajo vivo impago, robado. En el parágrafo 3, apariencia de competencia, desde el folio 555 del manuscrito, Marx inicia el pasaje hacia el próximo tratado de la competencia, partiendo de un resumen de lo expuesto en el parágrafo anterior. El valor de las mercancías se resuelve en 1. Una parte de valor que repone capital constante o representa el trabajo pretérito consumido. 2. La parte de valor del capital variable, que se transforma en salario para el obrero. 3. El plusvalor, esto es, la parte de valor del producto mercantil en que se representa el trabajo impago. 367. Se trata ahora de demostrar que, en realidad, la competencia, al nivelar la ganancia en cuanto ganancia medida entre los capitales o precios medios de las mercancías, solo iguala o distribuye plusvalor, trabajo objetivado impago, que establece límites a la ganancia, en concreto, en su totalidad, el plusvalor de los capitales es igual a la ganancia. La transformación de los valores en precios de producción, pues, no anula los límites de la ganancia, sino que solo altera su distribución entre los diferentes capitales particulares de que consta el capital social, y la distribuye entre ellos de manera uniforme en la proporción en que forman partes de valor de ese capital global. 368. Incluso el caso de los monopolios no anula la ley del valor, ya que el
precio monopólico de ciertas mercancías solo transferiría, Übertragen, una parte de la ganancia de los otros productores mercantiles a las mercancías con precio monopólico. Se verificaría una perturbación local en la distribución del plusvalor, que no obstante dejaría inalterado el límite de ese plusvalor mismo, 369. La competencia no crea ningún valor, ni ninguna ganancia. La oferta y demanda no determinan ningún valor ni precio de producción. Solo se mueven dentro de los límites que les marca el valor producido por el trabajo, y todas las ganancias dentro de los límites de la creación del plusvalor por parte del trabajo vivo. Aún en el caso de la competencia en el mercado mundial, 370, y esto es esencial para el concepto de dependencia, están fijados los límites de la ganancia mundial por el plusvalor mundial. La competencia solo distribuye dicho plusvalor, pero de ninguna manera lo crea. Podemos concluir, desde América Latina, que toda ganancia del capital central es transferencia de plusvalor de la periferia. La competencia es solo, apariencia, Shain, en el sentido de que parece que ella produce algo, pero en realidad solo nivela o distribuye lo preexistente, el plusvalor creado por el trabajo vivo impago, éticamente, robado. Y pasamos así al parágrafo 4 del capítulo 7, Relaciones de distribución y relaciones de producción, desde el folio 570 del manuscrito, que resulta de fundamental importancia para la totalidad del discurso de Marx. Se han enfatizado en la historia del marxismo las relaciones de producción, pero poco o nada se ha recordado la doctrina de las relaciones de distribución, que son, al fin, las que importan, porque otorgan posesión, apropiación, propiedad de los ingresos, réditos, a las diversas fracciones, clases o individuos. Haciéndonos recordar alguna reflexión de la Introducción a los Grundrisse, escribe Marx. La identidad entre los distintos modos de distribución, Verteilungsweisen, pues, viene a parar en que son idénticos si abstraemos sus diferencias y formas específicas y solo retenemos lo común que hay en ellos, por oposición a su diferencia, 371. El modo de producción capitalista es la manera material, técnica, del proceso de producción industrial que, al generar un producto, produce valor y crea plusvalor al mismo tiempo. El modo de distribución capitalista, en su diferencia específica, es la manera como se subjetiva por apropiación lo producido, en último término, el plusvalor por el capital. Pero además, no solo se producen los productos materiales, sino que se reproducen constantemente las relaciones de producción en que aquellos son producidos y también, por lo tanto, las relaciones de distribución. 372. El modo de distribución capitalista, entonces, se funda en relaciones de distribución a priori o presupuestas y reproducidas posteriormente. El modo de la distribución del producto, salario, ganancia y renta está determinado por las relaciones de distribución originarias. La expropiación a los obreros de las condiciones de trabajo, la concentración de estas condiciones en manos de una minoría, para abreviar todas las relaciones que se examinaron en el capítulo sobre la acumulación originaria, 373. Es decir, se distribuyó originariamente a los agentes de la producción una cierta asignación de bienes, al obrero, el salario, al capitalista, la ganancia, y de funciones, al obrero, la producción directa, al capitalista, la posesión del capital, que son las que determinan la subjetivación de la objetividad, la apropiación, con propiedad privada, del producto. Aparentemente, esa distribución es justa, pero el hecho es falso, 374, porque el salario que se distribuye al trabajo es de una naturaleza distinta que la de la ganancia y de la renta que se distribuyen al capital. La distribución, como relación de distribución, de los agentes determina que uno, el trabajador, produzca su propio salario como trabajo objetivado, mientras que el otro,
El capitalista recibe la ganancia producida por el trabajador como plusvalor, objetivación de su plustrabajo no retribuido. En un caso, hay apropiación de lo propio, en el otro, de lo ajeno. De este modo, reflexionando sobre la historicidad del capital, en un análisis científico, 375, Marx retorna nuevamente al origen. En el libro I, fue la cuestión de la acumulación, el plusvalor deviene capital en el proceso de la producción. En el libro 2, por la reproducción, el capital retorna sobre sí mismo en el proceso de la circulación. Ahora, en el libro 3, los ingresos, réditos, retornan a los sujetos concretos por la distribución. Abstractamente, el capital había sido el sujeto de los dos retornos anteriores, de la acumulación y de la reproducción. La distribución de los ingresos a los agentes es ya el pasaje a los tratados posteriores al del capital en general, por la apariencia de la competencia. Parágrafo 3, c. Pasa a los tratados de la competencia, del crédito y del capital accionario, y también se pasa a los otros sujetos, al de la renta, la clase terrateniente, y al del salario, la clase obrera. Por ello, el parágrafo 5 debió tratar, aunque solo comenzó la exposición, el tema de las clases desde el folio 575 del manuscrito, que son los sujetos de atribución de la distribución, los posesores. La transición queda definida de la siguiente manera. Los propietarios de la mera capacidad de trabajo, los propietarios del capital y los terratenientes, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la ganancia y la renta del suelo, esto es, asalariados, capitalistas y terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad moderna. 376. Con esto se concluía el análisis del concepto del capital en general, para después pasar al análisis de la renta y del salario como tratados específicos, más concretos, completos, aspectos que solo fueron tratados en algunas partes del capital en la medida en que era necesario para aclarar el concepto general y no particular de capital. Marx había terminado alrededor de diciembre de 1865 el libro 3 del manuscrito del 63 al 65. Por primera y única vez en su vida, había escrito los 3 libros del Capital. Y, sin embargo, no estaba conforme, por lo que debía comenzar todo de nuevo. El todo artístico no respondía a las exigencias del genial artista.